Hola, buen día, buena tarde. Este es el tercer video con respecto a la prueba TestStudent. En este caso el escenario es el 3, que corresponde a una prueba pareada, o también se le puede conocer como prueba de muestras dependientes. ¿A qué me refiero con dependientes o pareado? Vean, cuando nosotros trabajamos, ustedes trabajan con sus pacientes. A este paciente normalmente le toman la medición antes del tratamiento y después del tratamiento. Este es un caso de muestra pareada o muestra dependiente porque al mismo individuo le están tomando la misma medición, solo que antes y después. Otro ejemplo de situación dependiente o pareada sería cuando a un mismo individuo le miden, por ejemplo, la extensión del brazo izquierdo y luego le miden la extensión del brazo derecho. Como las mediciones son tomadas al mismo individuo, se consideran muestras pareadas. Ese es un escenario en el que ustedes se van a encontrar más habitualmente porque van a medir cómo está el paciente antes del tratamiento y lo van a volver a medir después del tratamiento. Pues ¿para qué? Para ver si el tratamiento funciona. Ahora, una pequeña diferencia de esta prueba con respecto a las anteriores es que la normalidad, que es el principal supuesto, no se prueba directamente con los datos del antes del tratamiento ni después del tratamiento. La normalidad se va a probar con las diferencias. ¿A qué me refiero con las diferencias? Pues veamos. Yo puedo tener un EVA antes y puedo tener un EVA después. Antes es como me llega mi paciente con dolor. Entonces pongamos que tiene un dolor de 7. ¿De acuerdo? Y yo tengo que después también tiene un dolor de 7. Entonces veamos qué pasa. Lo selecciono y activo los objetos. Ahora vamos a restarlos. Para establecer las diferencias, siempre va primero el después y al después se le va a restar el antes. Y cuando haga esta diferencia, pues voy a tener un valor de 0. Una diferencia de 0 indica que no hubo cambio. O sea que el tratamiento no genera un cambio en la variable que están trabajando. En este caso es EVA. Por lo tanto, pues se mantiene exactamente igual. Este valor de 0 va a ser el punto de partida más abajo ahorita que hablemos de las hipótesis. Porque si algo sale diferente de 0, ya sea positivo o negativo, entonces estaremos hablando de que sí hubo un efecto con respecto a la aplicación del tratamiento antes y después. Ahora imaginemos que el antes tiene un 7 y el EVA después bajó a 4. Entonces volvemos a correr los datos y ahora vemos que la diferencia es un valor de menos 3. Cuando la diferencia es negativa, o sea es diferente de 0, indica que hubo una disminución o una reducción. ¿De qué? Pues de la variable que están trabajando. Y en este caso la reducción es de EVA, de dolor. Por lo tanto el tratamiento que aplicaron sí tuvo un efecto en reducir el dolor. Y lo podemos ver directamente en los datos. Antes tenían más dolor que después. Y en el tercer escenario, ahora imaginemos que antes teníamos un dolor de 4 y ahora después tenemos un dolor de 7. Entonces cuando hacemos la diferencia tenemos un valor positivo. Por lo tanto, cuando la diferencia es positiva, indica que hubo un aumento. ¿De qué? Pues de la variable que están trabajando, y en este caso es de dolor. En promedio, después del tratamiento, hubo un incremento de dolor. ¿A qué se debe? Quién sabe, a lo mejor el tratamiento no funcionó. ¿De acuerdo? Entonces vamos a partir desde aquí. Si yo lo coloco de esta manera, pues tenemos que 0 es el punto medio, que es el punto de comparación. Si la diferencia de 0 es positiva, hay un aumento, y si la diferencia de 0 es negativa, hubo una disminución. ¿En qué? Pues de la variable que estamos trabajando. Puede ser cualquiera. Ahora vamos con las hipótesis como se plantean. Pues vean, de entrada se plantean igual que en las anteriores. Dos colas, cola derecha y cola izquierda. Solo que aquí el punto de comparación
va a ser 0. En la prueba de en la prueba de dos muestras independientes, directamente se comparaban las dos medias de los grupos. En la prueba de una muestra independiente, la comparación era directamente contra un valor teórico. Y en la prueba pareada, la comparación directamente es con 0, porque así como les mostré acá arriba, 0 indica que no hay cambio. La hipótesis de dos colas, por lo tanto, la nula sería que la diferencia promedio entre mediciones, antes y después, es igual a 0. O sea, no hay cambio. La alternativa, pues lo opuesto. La diferencia promedio entre mediciones es diferente de 0. O sea, sí hay cambio. No sabemos si positivo o negativo, solamente queremos saber si hay cambio o no. Para ver si es positivo o negativo, o sea que aumenta o disminuye, tendríamos que plantear las hipótesis de las colas correspondientes. Por ejemplo, la hipótesis de cola derecha es la que queremos ver si algo mejora, por lo tanto lo nulo sería que la diferencia promedio entre mediciones es menor o igual a 0. O sea, que en promedio se mantiene igual o disminuye. La alternativa, por lo tanto, es lo contrario. La diferencia promedio entre mediciones es mayor a 0. O sea, mejora o aumenta. Para la hipótesis de cola izquierda, que es cuando queremos que algo disminuya, lo nulo sería que la diferencia promedio entre mediciones es mayor o igual a 0. Eso implica que aumenta o se mantiene igual. Y la alternativa sería que la diferencia promedio entre mediciones es menor a 0. O sea, que empeora, disminuye, baja, se reduce, como ustedes quieran. ¿Sale? Solamente ese pequeño ajuste de las hipótesis. El parámetro a comparar es contra 0. ¿Por qué? Porque implica que no hay efecto y si es diferente, pues sí hay efectos. Vamos con los ejercicios, pero antes hay que cargar las librerías. Cargamos esas librerías que en conjunto me van a servir para determinar el tamaño de la muestra. Y ahora sí podemos comenzar con los ejemplos. Ejemplo 1. Se presentan las pulsaciones por minuto de 10 atletas antes y después de una sesión de entrenamiento. Se desea inferir si las pulsaciones son diferentes después del ejercicio. Tenemos las pulsaciones antes y las pulsaciones después. Ahora, ¿cómo están organizados los datos? Vean, este 85, que son las pulsaciones por minuto de un individuo, son tomadas antes del tratamiento. Y este 157 indica las pulsaciones del individuo después del tratamiento. 85 y 157 están tomadas del mismo individuo, así como 76 y 158 de otro individuo, 104 y 163 de otro individuo, y así tantos individuos tenga. Cada individuo se mide antes y después. Por eso es un ejemplo de muestra pareada. De manera directa, cuando tengan un problema de estos, si identifican que los datos hay un antes y un después, un inicio y un final, y automáticamente estarán trabajando con muestras pareadas. Y hay que trabajar con esta TDStudent en especial. Solo para comparar los promedios de antes y después, pues tenemos que el pulsaciones antes es de 86.9 y después son 146. La pregunta aquí sería si estas diferencias son estadísticamente significativas. Planteamos las hipótesis. Se nos pide probar una diferencia, por lo tanto la hipótesis no es lo contrario, es decir, la diferencia promedio en pulsaciones por minuto de los atletas es de 0, ¿no? Porque queremos ver si son diferentes. Esto implica que no cambian. La alternativa sería que la diferencia promedio en pulsaciones por minuto de los atletas es diferente de 0. O sea, si hay cambio. Como la hipótesis alternativa es de diferencia, en automático ponemos que es de 2 colas la dirección. Ahora establecemos las diferencias. Para establecer las diferencias, la regla es que a los datos del después siempre se les va a restar los datos del antes. Siempre. Entonces, para no equivocarnos con el nombre del objeto, lo voy a copiar de aquí abajo, lo voy a pegar aquí arriba, lo asigno y coloco los objetos para restar. Las pulsaciones después, le resto las pulsaciones del antes.
lo selecciono, lo corro y en automático ya se me generaron las diferencias aquí arriba. Si las quiero ver, nada más selecciono el nombre del objeto, lo corro y esos valores representan las diferencias, o sea, la resta de estos valores pareados. A estas diferencias es a lo que se le aplica la prueba de Shapiro, que es para ver el supuesto de normalidad. Entonces aplicamos el Shapiro a las diferencias, corremos la prueba y tenemos un valor de P de 0.53. Este valor es mayor a 0.05, por lo tanto los datos, o en este caso las diferencias, son normales. Y entre paréntesis colocamos los valores o los resultados de la prueba. W viene siendo el estadístico de la prueba de Shapiro y p-value pues la significancia de la prueba. Luego pues hacemos la prueba estadística, que al igual que en las anteriores es t.test, aquí a las diferencias de pulsaciones, en este ejemplo, en alternative dice toSide porque es de 2 colas y el nivel de significancia queda igual. Ahora esa es una manera de hacer la prueba. Otra manera de hacer la prueba es directamente colocar las pulsaciones después, pulsaciones antes, colocar el argumento paired para decir que es true y lo demás queda igual. Con ambas situaciones los resultados son idénticos, pero por practicidad nos quedamos con el primer ejemplo. Lo corremos y tenemos el siguiente resultado. Tenemos un valor de P de 1.586E-06. ¿Qué significa eso? Pues vean. Cuando tenga un valor de P con un exponente negativo, o sea, E-, en automático puedo poner P menor a 0.05. Porque este valor de P es en realidad 0.00000158.6. O sea, este valor con exponente negativo es notación científica, en realidad es un valor súper pequeñito de 0.00001586. Este valor en automático es menor que 0.05. Entonces, para no tener que escribir este valor con notación científica y este valor pequeño pero escrito de manera grande, en automático, por convención, los que hacemos pruebas estadísticas siempre escribimos P menor a 0.05. ¿Vale? Por lo tanto, en la interpretación ponemos que la prueba es significativa, se rechaza hipótesis nula y se encontraron diferencias estadísticas antes y después del que era entrenamiento o tratamiento de la sesión de entrenamiento. Y hasta ahí, no podemos decir si más o menos porque no probamos la hipótesis directamente. Y ya solamente nos queda escribir los valores de los resultados. Ponemos el valor de t, que es el estadístico de prueba, df lo cambio por gl, que es grados de libertad, y el valor de p, ya no voy a poner este valor, vamos a poner directamente p menor 0.05, que es lo que expliqué aquí arriba. Y la parte de redactar el resultado ya quedó. Ahora simplemente ponemos el gráfico. Seleccionamos hasta aquí de código y lo graficamos tal cual fuera una t-student de 2 muestras. Graficamos el antes y graficamos el después. A cada una de ellas le podemos agregar el promedio. Y podemos ver que efectivamente los promedios están bastante lejanos entre sí. Por lo tanto el gráfico corresponde con la explicación que estamos dando. Hay una diferencia. Vamos ahora para averiguar si el tamaño de nuestra muestra es suficiente. Calculamos primero el tamaño del efecto. El tamaño del efecto se realiza sobre el objeto de las diferencias. Y en este caso va a aparecer nuevamente mu. Mu, si se acuerdan, es el argumento que aparece en la prueba de t-student de una muestra. Y si son observadores, la manera en la que codifico el tamaño del efecto y la manera en la que codifico la prueba para la prueba de t-student pareada es idéntico a como se hace una prueba de una muestra. ¿Por qué? Porque la prueba de t-student pareada es un caso especial
de una prueba estadística de una sola muestra, ya que estoy trabajando con un solo conjunto de datos que son las diferencias del antes y el después. Y en este caso mu no se le va a colocar un valor teórico que se dé en el problema, sino que simplemente se va a colocar 0, que es el parámetro de no efecto o no diferencia que estamos comparando desde las hipótesis. Entonces, dicho de otras palabras, para el tamaño del efecto, mu siempre va a ser 0. Lo seleccionamos y lo corremos. Y tenemos un efecto de 3.48. 3.48 lo vamos a colocar en el argumento de la potencia, el cual es un efecto gigante. Y vamos a dejar el nivel de significancia igual, el nivel de potencia igual. Y en el type, en este caso dice period. Esto es así porque es pareada, ¿sale? Este argumento cambia dependiendo del tipo de prueba que estemos realizando. Period para pareadas, one sample para una muestra y two sample para dos muestras independientes. Y en el alternative también va a estar cambiando en función de la dirección de la hipótesis. Y en este caso, como es de dos colas, esta es una prueba que se indica como two site, ¿sale? Lo corremos y tenemos el resultado aquí abajo. ¿Cómo lo interpreto? Primero, el tamaño del efecto es muy grande. La D es de 3.48, que es este valor de aquí, con lo que acá arriba también. Para tener una potencia de prueba al 80%, se necesitaban solo 3 individuos. Y nosotros, si inspeccionamos el objeto de diferencias, pues tenemos en la muestra 10 individuos, por lo tanto estamos cumpliendo con el 80% de la potencia de la prueba. Entonces no necesitamos muestrear más, con esos individuos está más que suficiente el estudio. Vamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2 se presenta una escala de dolor para 10 pacientes antes y después de un tratamiento. Se desea inferir sobre el efecto del tratamiento en la disminución del dolor. Analizar si el dolor es menor después del tratamiento. Tenemos dolor antes, dolor después. Mismo individuo, dolor antes, mismo individuo, dolor después, y así me voy por pares. Cada par es un solo individuo. Entonces selecciono los datos y los corro. Planteamos las hipótesis. Nos piden que evaluemos si el dolor es menor después del tratamiento. Por lo tanto, lo nulo sería que la diferencia de dolor promedio es mayor o igual a 0. Esto implica que aumenta o es igual. La alternativa sería que la diferencia de dolor promedio es menor a 0. Eso implica que disminuye. La dirección, como es de cola izquierda, bueno, ya dije, es cola izquierda más bien porque la dirección es menor que. Aquí colocamos cola izquierda. Establezco las diferencias, siempre después menos antes. Copiamos el nombre del objeto para que no me equivoque al escribirlo. Lo asignamos y ponemos dolor después menos dolor antes. Lo seleccionamos y lo corremos. Ya están las diferencias y ahora a estas diferencias le aplico el Shapiro. Vemos si son normales o no. Y tenemos que la P es de 0.7. 0.7 es mayor que 0.05, por lo tanto las diferencias son normales. Coloco los resultados de la prueba de Shapiro y ya puedo proceder con la prueba de t-de-Student, que es igual de simple que arriba. T-test a las diferencias de dolor. Alternative ahora dice less porque es con la izquierda. Y lo demás queda igual. Lo corremos y tenemos un valor otra vez con exponente negativo. Eso significa que la prueba es significativa. Se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto hay una disminución de dolor significativa después del tratamiento. ¿Sale? Aquí la interpretación ya es a la cosecha de cada uno. Siempre hay que decir primero si es significativo o no.
qué pasa con las hipótesis y se interpreta. En este caso, pues yo lo interpreté así. Colocamos los resultados de la prueba de t en paréntesis, colocamos el valor de t, colocamos los grados de libertad y en este caso colocamos que la p es menor a 0.05. ¿Por qué lo ponemos así? Porque este valor ya demostramos arriba que es muchísimo más pequeño que este valor de aquí. Vamos con el gráfico, lo hacemos de una y pues efectivamente podemos ver que el promedio de dolor antes es mayor que el promedio de dolor después. Por lo tanto, este gráfico está respaldando nuestra interpretación, que después hubo una disminución del dolor y eso es estadísticamente significativo. O sea, el tratamiento funcionó. Vamos con el tamaño del efecto, igual sencillo, solo que ahora se lo aplico a diferencias del dolor. Mu queda en 0, no se mueve, lo corro y aquí es el tamaño del efecto, menos 3.11. Ese menos 3.11 lo voy a colocar en el argumento D de la potencia. Period queda así porque es pareado y en el alternative tengo que poner less porque es cola izquierda. Ahora aprovecho esto para hacer una aclaración. Siempre que sea cola izquierda, o sea less, los valores de D son negativos. Hasta ahorita he visto esa tendencia. Cuando el tamaño del efecto es negativo es porque es una cola izquierda. No siempre va a ser el caso. Y cuando sea positivos, normalmente va a ser de cola derecha. ¿Sale? Muy bien, corremos la prueba y tenemos lo siguiente. Ahí está. Primero, el tamaño del efecto es grande. Tenemos un valor de D igual a menos 13.11. Para tener una potencia de prueba del 80% se necesita a partir de 3 pacientes. ¿Por qué 3? Porque estoy redondeando el 2.5 que es el resultado de la prueba. Y nosotros tenemos una muestra de vamos a ver de cuánto, diferencias dolor. Tenemos una muestra de 10 individuos y más que 3, por lo tanto nuestra potencia de prueba nos indica que tenemos más que suficiente para realizar la prueba estadística. Vamos por último al ejemplo 3. Dice, se presentan los niveles de estrés de un grupo de 10 estudiantes antes y después de la clase de bioestadística. Se desea inferir si la clase aumenta significativamente el nivel de estrés de los participantes, o sea, vamos a ver si se estresan con las clases de estadística. Tenemos para eso una muestra de 10 estudiantes, se les mide el estrés con una encuesta que califica de 1 a 100, tenemos los valores de antes y tenemos los valores de después. Activamos los datos y planteamos las hipótesis. Se nos pregunta si el nivel de estrés aumenta, por lo tanto la hipótesis nula es que la diferencia promedio de nivel de estrés es menor o igual a 0, o sea, disminuye o es igual. La alternativa sería la diferencia promedio de nivel de estrés es mayor a 0, o sea, aumenta. La dirección, pues en este caso va a ser con la derecha, ¿sale? ¿Por qué? Porque es mayor que. Establezco las diferencias, copio el objeto de diferencias, lo pego, hacemos la operación, estrés después menos estrés antes, corro las diferencias y a estas diferencias le aplico la prueba de Shapiro. Lo corro. Tenemos un valor de 0.15. 0.15 es mayor que 0.05, por lo tanto las diferencias son normales. Selecciono los valores de la prueba y copio y listo. Ya puedo continuar con la prueba de T. ¿Cómo es la prueba de T? Simplemente t.test a las diferencias, en este caso de estrés. Alternative ahora dice grader porque es con la derecha. Y todo lo demás queda igual. Corremos la prueba y tenemos lo siguiente. Primero, el valor de P es muy grande, casi es 1, por lo tanto la prueba no es significativa. No hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula.
tanto, el estrés de los estudiantes de bioestadística no aumenta después de la clase. Incluso se mantiene igual o disminuye. ¿Sale? Esa es mi interpretación. Colocamos los resultados en paréntesis y ya solamente nos queda corroborar la interpretación con el gráfico. Hacemos el gráfico de una y pues vemos que aparentemente sí debería haber una diferencia. Bueno, según el gráfico. Por eso no es bueno confiarse de los gráficos. Los gráficos nos podrían indicar que va a haber una diferencia, pero la prueba estadística nos está diciendo que no hay ninguna diferencia. Inclusive, el nivel de estrés tiende a disminuir después de la clase, haciendo una tendencia de disminución. Por lo tanto, la clase de estadística a ustedes no los estresa, los relaja. Y eso es bueno, porque la clase les gusta mucho, ¿vean? Bien, ahora vamos con el tamaño del efecto, igual, pero lo hago con las diferencias de estrés. Mu en 0, lo calculo, me da un valor de menos 1.49 que coloco aquí abajo. Se sigue indicando paired porque es pareado, y en alternative vamos a indicar que es grader. Hago la prueba y me arroja un error. ¿Por qué es este error? Bueno, el error ocurre por lo siguiente. Cuando la hipótesis sea graded, o sea, cola derecha, los valores de D son positivos. Si no, va a dar el error. Por lo tanto, aquí arriba le quitamos el menos. Y ahora ya podemos correr la prueba y listo. Primero, los resultados. Tamaño del efecto grande. Tenemos una D de 1.49. Para tener una potencia de la prueba de 80%, se necesitan a partir de 15 estudiantes. Y yo tengo una longitud de, vamos a ver cuántos estudiantes, de 10 estudiantes. Por lo tanto, tengo más que suficiente de cantidad de estudiantes para tener una potencia de prueba aceptable. Por lo tanto, mis resultados estadísticamente ya están bien. ¿Sale? Y básicamente sería todo. O sea, las interpretaciones, los planteamientos de las hipótesis, muchas veces esa cosecha de de la interpretación o del valor agregado que le quieran dar. Entonces tomen eso en cuenta siempre que hagan las interpretaciones. Y ya nada más para terminar, recuerden hacer los ejercicios del 1 hasta el 3, responder la hoja que les entregue y mandarme el script contestado. ¿De acuerdo? Sin más, sería todo.